dice nuestra perashá, Bealevim Yahanu Saviv Lemishkan Aedut Velo Ye Katzav Aladat Bene Israel. No sé lo que dice, no sé qué quiere decir esto. Bueno, los Levim acamparon alrededor del Mishkan, del tabernáculo. Y ¿qué dice acá? Afal pi shenemar se b'mishkan biyot adegalim bamidbar ayu mitzvah ledorot gam bamigdash. Esto de que los levim están alrededor del tabernáculo, esto a pesar de que, bueno, sabemos que había como banderas entre las tribus y que había 4 hacia cada costado, pero en el Betamigdash también sería una mitzvah esto para las generaciones, que haya una protección hacia lo santo, porque los levim estaban protegiendo la santidad del tabernáculo. Era su trabajo, claro. Y de acá establecieron que hay que hacer un cuidado. Y el motivo, ¿cuál es? Beshameru el levim eta mishmeret mishkan edut, que los levim, ellos cuidaron el cuidado del tabernáculo. Ellos cuidaron el cuidado, como un cuidado al cuidado. Beshameru oto blaila, y ellos cuidaban en la noche, y también en la noche andaban alrededor del tabernáculo, como dijeron los Kohanim, Shombrim mi bifnim bealevim mi bajus. Como está dicho, que los Kohanim protegían el Betamigdash por dentro y los Levim por fuera. Y todos ellos están cuidando la cabecera, vamos a decir, del rey. Y así estudiamos en la baraita de ¿qué dice Lev Midot? No sé qué es esto. Bueno, esto todo lo trae el Ramban. El Ramban así explica el versículo. Agrega sobre sobre las palabras del Ramban, agrega el Rabbi Meir Rubman, sé que se en su libro Zichron Meir, que también después de la destrucción del Betamigdash, después de que ya ahora no tenemos Kohanim, sacerdotes que están haciendo su trabajo, tampoco tenemos los Levim que están cantando, nos quedan los sabios de cada generación. Y ellos son como los sacerdotes que cuidan el cuidado de la santidad, y el Betagneset o el Betamidrash, que se considera un Mikdash Meat, se considera como el gran templo más pequeñito. Estos son nuestros Betagneset y nuestros Betamidrash de hoy en día. Y en todo lugar que estén, y con la Torá de estos sabios, con su temor, son considerados a los ojos de Akadosh Baruj Hu como un escudo en un momento de sufrimiento. Todo esto lo encontramos en el Midrash de nuestra perashá. Ahí dice, Al Tahritu, se llamar Akatub, Tov Hashem le meos beyom sarah, beyodea josi, etcétera, dice así el versículo. Vamos a explicarlo. Dice, la cualidad de Akadosh Baruj Hu no son como las cualidades de las personas, ya sabemos. Un rey de carne y hueso, ¿sí? Cuando alguien le hace una traición a este rey, o un país, o una provincia le hace una traición, él hace una mezcla, hace una andradamusia. Andradamusia es una mezcla, una mezcolanza, y mata a todos, a los buenos con los malos. Esto hace un rey cuando lo traicionan. Él sabe que tal provincia lo traicionó y ahora los liquida a todos. Ahora, Akadosh Baruj Hu no es así. En el momento que una generación cae, entonces él separa a los justos de los malvados. Y entonces hace desaparecer a los malvados. Si los malvados no se corrigen, si no hay forma de corregirlos, entonces cuando no hay forma de corregirlos, los hace desaparecer. Así dice el Midrash Tanjumá. Y podemos ver a la continuación cómo el Midrash muestra
varios tzadikim, varios justos que se salvaron, que Akadosh Baruj Hu los salvó de sufrimientos muy grandes que atacaban a toda la congregación, esos sufrimientos que caían sobre toda la generación, y Akadosh Baruj Hu salvaba a los justos de esa generación. Hay veces al revés, hay veces que a veces Hashem hace caer un justo para que la generación reaccione. Pero estamos hablando en general. Podemos agregar un poco más sobre las palabras del Midrash, que nos revela un mérito para los justos. Y que nosotros de ahí vemos cuál es la obligación que tenemos hacia ellos. Por ejemplo, Miyad Lahar vio et pasuk. Después de que trajo este versículo del que hablamos, dijo el Midrash Tanjuma que Shibto shel Levi shenahato nafsham al kedushat Hashem. Habla de la tribu de Leví, que ellos se les dio que ellos se sacrifiquen por la santidad de Hashem, o Kol mi shenivdak bedavar benimson eman l'Akadosh Baruj Hu mamino leolam. Otro versículo dice que toda persona que se apega a lo santo y se encuentra honesto con Hashem, esa persona se le va a creer por siempre. Vamos a ver cómo es esto. Y hay otra cosa también enfatiza el Midrash, que habla sobre cuándo se considera un Talmid Jajam, un sabio, cuándo este sabio se considera como los hijos de Leví, o sea, se considera honorable, se considera importante, cuando él se sacrifica por la santidad de Hashem y se apega a esa santidad. En ese momento el sabio se va a considerar de verdad, cuando se vea el sacrificio que pone, cuando la persona se eleva, cuando el Talmid Jajam llega a una categoría alta, entonces no solamente él se salva de los sufrimientos, sino que él también salva a la generación. Como trae acá el versículo, Veloye Kasaf al Edat Ben Israel. No va a haber ninguna cosa mala para la congregación de Ben Israel. ¿Por qué? Porque con la Torah de este justo, con la rectitud de este justo, protege a Manigim Alomdim. Ellos, los estudiantes, protegen y salvan a toda la congregación. Como dijimos sobre el versículo, como el versículo dijimos en la perashá de los Meragelim, de los espías, Hashem le dice, Moshe le dice a los espías, fíjense si hay un árbol ahí. Ayesh ba etz, le pregunta si hay un árbol. ¿Qué quiere decir? Él está hablando sobre los enemigos. Sobre los enemigos, entre los pueblos enemigos. Moshe Rabenu le dice a los espías, ¿qué le está diciendo? Que si hay ahí una persona, un sabio, una persona que tenga los años largos de vida como un árbol, que un árbol, ese árbol protege a la generación completa como un árbol. Y así la Torah también va a llamarlo Eshit Babur Asherah. Está hablando también de que no va a ser eliminado, no va a ser barrido, ¿cómo se dice? No va a ser eliminado el pueblo por la Asherah, por el árbol. Está hablando de un árbol fuerte, así trae la Gemara en Sotá. Y Manu alu efo anashim ombrim mai anu lan rabonon. Me trae una Gemara en Sanedene acá que me está hablando de qué le vamos a contestar. ¿Qué van a contestar los sabios? Maskilim leavin. Ellos nos van a enseñar a entender que ellos son los que protegen la generación. En el libro Bederech Etz Ahaim encontramos un hecho con Rabenu le llaman Isser Salman Meltzer, sé que se debe Brajá, que él se asoció en una reunión
que había de sabios, y entre ellos estaba Rabbi Moshe Danitz, estaba Rabbi Moshe, vamos a llamarlo Rabbi Moshe, estaba Rabbi Moshe, que era un Talmid Jajam sobresaliente en Torah y en Temor Hashem, y él era el era uno de los rebes de Slabodka, antes de Rabbi Moshe Mordechai Epstein. Lo supe decir, era más fácil. Pero nos tenemos que hablar de este Rabbi Moshe, que él era rebe de Slabodka, y en esa misma reunión de rabinos estaba Rabbi Haim Leib, Mishkovsky, Mistoisk, que también él era muy conocido como un estudiante maravilloso y un justo. En un momento de interrupción, hubo una pequeña pausa en la reunión. Se sentó Rabbi Ser Salman Melzer, se sentó en un cuarto con Rabbi Moshe, con el que era de Slabodka, se sentó con él, y la puerta ahí del cuarto estaba abierta. Y el otro, que también era sobresaliente, Rabbi Haim también, vamos a ver, estaba Rabbi Moshe y Rabbi Haim. Este Rabbi Haim, él, como era costumbre de él iba de una punta a otra del pasillo, estudiando. Estaba estudiando, concentrado con su estudio, iba de una punta a la otra, y muy concentrado en su estudio. Cada vez que pasaba por la puerta, cada vez que Rabbi Haim pasaba por la puerta, Rabbi Moshe se paraba, y Rabbi Ser Salman, que estaba ahí, lo veía que se paraba, y no se paraba, se volvía a sentar, y no entendía nada de qué pasaba. Cuando Rabbi Moshe vio el signo de pregunta en la cara de Rabenu, entonces le dijo, yo veo que el Rab está asombrado de mi actitud, de lo que yo estoy haciendo. Entonces le voy a contar quién es Rabbi Haim. Está Rabbi Haim que está caminando, le voy a contar quién es. En la ciudad de Ishishok había un kolel, y en ese kolel estudiaba Rabbi Haim Leib. En esos tiempos Hashem nos guarde, había una epidemia terrible en toda la zona, y caía mucha gente muerta. Pero en Ishishok no había epidemia. Toda la zona estaba completa con epidemia, y en esa ciudad no. El rebe de Ishishok, el rebe principal de Ishishok, en esos días era Rabbi Abraham Shmuel, que escribió el libro Amudei Esh. Y en uno de esos días, Rabbi Abraham Shmuel, le dijo a Rabbi Menachem Krakowski, le dijo que él estaba era uno de los alumnos del Kolel, y que después él se fue a una keilá de Vilna, pero le dijo que usted tiene que saber por qué la epidemia no golpea nuestra ciudad, Ishishok. Ese estudiante que está ahí, Rabbi Haim Leib, que estudia todo el día, la mayoría de las horas estudia parado. Dice, él es el que frena la epidemia. Eso lo dijo el rebe de la ciudad. Lo dijo sobre ese abrej. Y él es el que defiende nuestros límites. El suegro de Rabbi Haim Leib era un yudí de Lida. Uno de esos días, cuando él vio que había una epidemia en toda la zona, le pidió por favor que abandone Ishishok. ¿Por qué? Porque tenía miedo de que la epidemia ataque la ciudad y que él caiga, que él con la esposa. Este era el suegro, el padre de la esposa. Le dijo que vaya, le pidió por favor que vaya a Lida. Apenas salió de Ishishok, la epidemia atacó la ciudad. Apenas se fue. Por eso lo que dijo el rebe de la ciudad tenía razón, que él protegía la ciudad. Cuando contó esto, Kasher Siper Rabenu, el Perashat Amagefa Ishishok y Tragesh Yoter, cuando le contó esto, se emocionó mucho,
Y empezaron a caer lágrimas. Y siguió agregando, Ajen soy Rayá, Ki Gaon Amiti. Dice, esta es la prueba de que es un sabio verdadero. Y este Kolel, donde él estudió en la época, y él sobresalía en Torah y en Temor Hashem, el Kolel no podía frenar. El Kolel entero no podía frenar la epidemia. En cambio él sí, solamente por lo que era él, ¿sí? Y Beazul Elot, porque a pesar del que el Kolel hacía las noches como días y con mucho esfuerzo, con mucha constancia, pero Rabbi Abraham Shmuel, él dijo que exactamente era él, Rabbi Haim Leib, era el mérito de él, porque él era el tzadik verdadero. Tal vez todo el grupo, el Kolel, era un Kolel fuerte, pero no había un sobresaliente como él, que él podía frenar la epidemia. Y entonces se pudo ver como lo que dijo la Mudesh, el rebe de la ciudad, que era cierto, y que él era el que frenaba, el mérito de él, de quién era el que podía hacer un escudo para toda la ciudad de Ishishok. Y entonces ahí Abisar Salman entendió. ¿Por qué? Porque el rebe de Slabodka se paraba cada vez que pasaba. Y también ves que, dijeron, la mayoría del tiempo estuviera parado. Y ahora vemos que estaba en el pasillo caminando, de acá para allá, parado, caminando y estudiando. Son grandes que ojalá podamos llegar hasta los talones. Por lo menos verlos. Por lo menos verlos. Verlos sería una para cosa aprender de ellos. impresionante. Sería ver uno de estos sabios.